y C2, no hay disco intervertebral. No hay. El primer disco intervertebral que aparece es entre C2 y C3. ¿De acuerdo? Y la segunda nota, lo habíamos visto hace rato, pero nada me puedo volver a comentar, que en L5 y el sacro es donde se encuentra el último disco intervertebral. ¿Sí me expliqué, compañeros? Repito, entre atlas y axis no hay disco intervertebral. El primer disco intervertebral que aparece es entre C2 y C3. Y el último disco intervertebral que aparece es entre L5 y el sacro. ¿Sí me expliqué, compañeros? Doctor, perdón, nada más para enfatizar, decimos que este último disco intervertebral era el más grande también, ¿verdad? Exactamente, y es el más grande también. Perfecto, ya lo tienes bien dominado porque recuerdas que también lo vimos hace ratito. Bien, bien integrado, compañero. Doctor, yo me quedé con la duda en la parte del núcleo pulposo. No entendí qué decía. Había puesto, creo decía, notocorda. Es un remanente de una cosa embrionaria que se llama notocorda. Los embriólogos te van a platicar que la notocorda es el inductor primario para la formación del sistema nervioso central, para lo que se llama tubo neural. ¿Vale? Entonces, esto existe en la ley embrionaria y como remanente queda aquí en el disco intervertebral, que corresponde al núcleo pulposo. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, doctor. Ok. Ahora, voy a reforzar las articulaciones. Siempre que hablemos de articulaciones, compañeros, salvo honrosas excepciones, tendremos que reforzarlas con ligamentos. Recuerden que ¿qué es un ligamento, compañeros? Hueso con músculo. hueso Hueso con hueso. o hueso con músculo. Exactamente. Es tejido conjuntivo que está uniente hueso con hueso, ¿de acuerdo? Cuando tengo el mismo tejido conjuntivo que tiene un músculo con hueso, ese es un tendón. Y cuando tengo el mismo tejido que me está uniendo, ¿qué más? Hueso con hueso y hueso con músculo. Pues ya está, son esas dos, ¿de acuerdo? En el abdomen cambia, pero veremos cuando hablamos abdomen, ¿eh? Eso ahorita no me interesa. Ok, ya quedó esa parte entendida. De tal forma, compañeros, que ahora tenemos que ver una serie de dos ligamentos grandotes. Ya nos habíamos conocido, vamos a ver aquí y vamos a traernos nuevamente a esta clase. De tal forma, compañeros, que aquí hay una serie de reforzamientos muy grandes. De tal forma que aquí aparece esta serie de ligamentos. Insisto, los conocimos cuando vimos a la vértebra tipo. ¿Recuerdas cuando hicimos este esquema? Yo llegué a colocar un ligamento aquí y un ligamento aquí. ¿De acuerdo? Esto sería en una vértebra y esto sería en las vértebras articulares. Vamos a ponerle nombres, ¿no? Ok. De tal forma, compañeros, que el que acabo de pintar de color con una rajilla se llama, este de aquí es el ligamento longitudinal anterior. Este de aquí atrás es el ligamento longitudinal posterior. Entonces tenemos dos ligamentos, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior.
¿Ya quedó? Ahora vamos a ver qué características tienen esta serie de ligamentos. Santa María. ¿Sí se aquí, verdad? Ok, entonces vamos a ver qué características van a tener esta serie de ligamentos. Entonces, el que pintamos de color naranja corresponde al ligamento longitudinal anterior. Este ligamento longitudinal anterior se va insertando en las caras anterolaterales de los cuerpos vertebrales. Ahora, obviamente nuestro ligamento eterno va a llegar a nivel superior. El ligamento longitudinal anterior llega hasta el tubérculo anterior del atlas. ¿Te acuerdas del tubérculo anterior del atlas que terminaba como en punta? Sirve justamente para que se inserte el ligamento longitudinal anterior. Cuando veamos más ligamentos y más partes, te voy a decir que va a ser ahí. Ahorita nada más quiero que sepas esto. ¿Cómo llega al tubérculo anterior de atlas? ¿De acuerdo? Y hasta abajo, como límite inferior, este ligamento longitudinal anterior va a llegar hasta la cara pélvica del sacro. O sea, doctor, que es uno solo y recubre toda esta zona. Exacto. Ok. Ok. Por eso el nombre de la palabra longus, que significa largo. De tal forma que este ligamento está en todas las caras anterolaterales de nuestros cuerpos vertebrales, está prácticamente cubriendo a casi toda nuestra columna. Vean cómo llega hasta el sacro. Y como función es que evita la hiperextensión de la columna. ¿Qué tanto, compañeros? De hecho, es el único que la limita, ¿eh? De tal forma que, al ser el único que está limitando a la hiperextensión de la columna, es un ligamento muy, pero muy, muy fuerte. Obviamente, todo se puede fracturar y romper en esta vida, ¿eh? Pero, si esta cosa llegara a romperse y fracturarse, el mecanismo de lesión tendría que ser o una caída o un impacto muy, 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 muy fuerte, ¿de acuerdo? Digo, todo se puede fracturar en la vida, todo, ¿eh? Pero para que esta cosa se lesione es porque de verdad fue un impacto extremadamente fuerte. ¿Sí me entienden? Ok, vamos a verlo entonces. Ya terminaron de entonces, dígame. ¿Puedes repetir lo de caras anterolaterales? Es que me sacó. Ok, que se encuentra en las caras anterolaterales de los cuerpos vertebrales. Ahí es donde se encuentra el ligamento longitudinal anterior. A ver, para que nos entendamos, pues justamente lo que iba a hacer, vámonos otra vez a nuestra aplicación de toda la vida, de tal forma que aquí está nuestra columna, ¿ya la vieron? Le empiezo a agregar tejido conjuntivo y vean cómo aparece el ligamento longitudinal anterior. Aquí nomás está marcada la parte cervical, aquí está la parte torácica, pero vean cómo es un continuo. ¿Ya lo vieron cómo es un continuo? Lo único que hizo la aplicación fue dividirlo en cervical y lumbar torácico. Pero ¿están de acuerdo que es el mismo ligamento largote? Bien. De tal forma, compañeros, que quiero que vean cómo está en la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales. ¿Ya vieron cómo es toda la cara anterolateral? O sea, le está cubriendo en la parte anterior y lateral. Veanlo aquí, vean cómo lo está cubriendo. ¿Ya lo vieron aquí?
Vamos bien hasta aquí, compañeros. Vean cómo está yendo hasta aquí a la cara pélvica o cara anterior del sacro. Y está llegando por todos los cuerpos vertebrales hasta llegar aquí a el tubérculo anterior de C1. ¿De acuerdo? ¿Ya lo vieron? Bien, al estar aquí, limita la hiperextensión. Recordemos que la columna tiene movimientos de flexión y extensión. Por lo tanto, me está limitando este movimiento. ¿Sí me expliqué, compañeros? Ok, podemos ahora ver al otro ligamento. El otro ligamento que aparece aquí es este. Este como tal, perdón, ¿quería encontrarlo? Sí, nada más que a la una tenemos que ir a bioquímica otra vez porque nos van a hacer revisión de examen. Y yo, de hecho, compañeros, termino este tema porque yo a la una tengo que darle clase a mi grupo. Ah, ok, perfecto. Estamos igual de que tanto ustedes como yo tenemos Perfecto. pero saben que conmigo siempre rebasamos temas y creo que avanzamos mucho hoy, ¿eh? Sí, es que bueno, justo también por eso de que la vez pasada igual teníamos que ver una clase y no avisé a tiempo, pero ahorita sí. Algo así. Ok, entonces, chéquense por favor. Vean cómo aquí está el otro ligamento. Este que está aquí atrás, compañeros, pertenece al ligamento longitudinal posterior. Ese ligamento longitudinal posterior, compañeros, está insertándose en la cara posterior de nuestros cuerpos vertebrales. Como tal, compañeros, es uno de los contenidos del conducto vertebral. ¿Qué es el conducto vertebral? Conjunto de forámenes vertebrales colocados uno encima de otro. Exactamente. De tal forma que este conducto vertebral, uno de sus contenidos es el ligamento longitudinal posterior. ¿Sí me explico? Ahora bien, a diferencia del longitudinal anterior, este sí es un ligamento más débil. Se está insertando, como te lo dije, en la cara posterior de los cuerpos vertebrales, desde el axis hasta el conducto sacro. Es decir, se mete al conducto sacro. Y si el longitudinal anterior limitaba la hiperextensión, el ligamento longitudinal posterior se encarga de limitar la hiperflexión. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó clara esta parte? Doctor, una pregunta. ¿El ligamento longitudinal posterior es parte del contenido del conducto vertebral? Exactamente, es uno de los contenidos. Doctor, una pregunta. Dime. Si estos ligamentos se lesionan, ¿se pueden reconstruir? No. O sea, si hay una operación, es que bueno, mi hermano apenas le operaron la columna de L4 a L5 y tenía 2 hernias, entonces ¿se lastima el ligamento o qué pasa? No, voy para allá. ¿Ya puedo cambiar? Sí, doctor. No, yo tengo una duda que me quedó de los discos. A ver, ¿me dejan primero checar uno y luego voy resolviendo mis cosas? Sí, sí. Entonces, ahora quiero que conozcamos al ligamento longitudinal posterior. ¿De acuerdo?
de tal forma que el ligamento longitudinal posterior, vean cómo se encuentra aquí, por ejemplo, aquí está nuestro segmento, ¿no? A nivel del cuello. Vean cómo se encuentra aquí. ¿Dónde, compañeros? ¿Dónde está en el conducto vertebral? ¿Ya lo vieron? Entonces, ese ligamento se encuentra en el conducto vertebral. Vean cómo está en la cara posterior de quién, de nuestros cuerpos vertebrales. Obviamente tiene más segmentos, está a lo largo de toda nuestra columna, desde C2 hasta dónde, hasta el conducto sacro. Se mete incluso el conducto sacro. Vamos bien hasta aquí. Es decir, se va a meter aquí hasta el conducto sacro. ¿Sí me expliqué? Ahora bien, chéquense esta parte. ¿Ya vieron cómo está ahora el disco intervertebral? ¿Ya vieron ahí el anillo filoso del disco intervertebral? Ahí está marcado el disco intervertebral. ¿Ya lo vieron? Chéquense muy bien esta parte. Si de repente el núcleo pulposo, ¿se acuerdan que se podía herniar? Chéquense muy bien. Hacia acá no se puede herniar porque está el ligamento longitudinal anterior. Hacia acá no se puede herniar porque queda el ligamento longitudinal posterior. ¿Lo vieron? Lateral. ¿Qué es lo único que le queda para poderse herniar? Se va a herniar hacia acá. ¿Están de acuerdo que esto es el foramen intervertebral? Sí. Ahí es a donde se llega a herniar el núcleo pulposo. De tal forma que si yo me acuerdo de mi simple anatomía y mi simple anatomía me dice que ahí están raíz sensitiva y raíz motora, ganglio y otras cosas, ya se las dije, grasa y todo lo que les di, ¿qué manifestaciones tiene el paciente? Tiene ambas, tiene manifestaciones sensitivas y también manifestaciones motoras. Tiene a las dos. De tal forma, compañeros, que una hernia, lo que se llama hernia de disco, en realidad es una hernia del núcleo pulposo, se va al foramen intervertebral y entonces me da manifestaciones sensitivas que te dices que siento como un hormigueo y también manifestaciones motoras que es que no puedo mover bien, sobre todo a nivel lumbar. ¿Por qué a nivel lumbar, compañeros? Porque ahí es donde se encuentran los forámenes más grandes. Lo acabamos de ver hace 20 minutos cuando vimos cómo eran las características de quién, de las vértebras lumbares. Por eso, cuando me dices, oye, Héctor, entonces, ¿qué pasa cuando un niño operan de esta parte? ¿Qué es lo que están operando? Están viendo esa área de el núcleo pulposo, no se meten con los ligamentos, se están metiendo específicamente con quién, con el núcleo pulposo del disco intervertebral. ¿Sí me expliqué? Ahora bien, imagínate lo complicado que sería tener que llegar. ¿Estás de acuerdo que aquí está el ligamento longitudinal anterior y acá está el ligamento longitudinal posterior? ¿Estás de acuerdo que tendríamos que quitar Parte de la columna. todas estas vísceras, toda esta piel, para poder llegar hasta allá? ¿Sí me deben entender? Ay, doctor, pero a lo mejor lo puedo operar desde atrás. A ver, vamos a quitar, ¿no? Quitamos la piel. Le tendríamos que quitar todos estos músculos para poder llegar hasta ahí. Por lo tanto, cuando se hacen, por ejemplo, las cirugías, se van directamente a esta parte. Son abordajes bien precisos para poder llegar al foramen intervertebral. Y si hay una hernia, corregirla. ¿Sí me expliqué, compañeros? No te podrías meter aquí porque tendrías que quitar al nervio. No te conviene quitar un nervio. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué otra duda tenían? Doctor, lo que mencionó eran signos sensitivos y motores, ¿o cuál es la palabra? Síntomas. Síntomas. Gracias. A ver, la diferencia entre signo y síntoma, y lo digo porque ustedes trataron en primer año y es importante que vayan teniendo lenguaje médico. Signo es todo lo que tú como médico o personal de salud puedes estudiar y medir. ¿De acuerdo? Y síntoma es todo lo que el paciente te refiere. Si le duele la cabeza, si le duele tal cosa. Repito, el signo es todo lo que tú como médico puedes estudiar y medir.
¿sabes qué? El paciente siente que le duele el corazón y tú con tu estetoscopio checas y escuchas que tiene una taquicardia de 140 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Tu síntoma es lo que tú estás viviendo y el síntoma es lo que síntoma es lo que te dice el paciente y sino todo lo que tú puedes estar viendo, escuchando o midiendo. ¿Sí me expliqué, compañera? Doctor, gracias. Y por lo tanto, tu paciente, ¿cómo llegas? Llega con síntomas tanto sensitivos como motores, porque ahí está la raíz sensitiva y la raíz motora de tu nervio espinal. ¿Y estas hernias pueden llegar a lastimar de forma permanente a estas raíces? ¿O Sí se puede si no lo corriges a tiempo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero por suerte, obviamente, tampoco está todo perdido, se le puede dar rehabilitación, hay muchas cuestiones que se tienen que hacer, pero obviamente estudiamos pacientes, no enfermedades, tendrás que estudiar bien claro y conciso a tu caso clínico en particular. Doctor, perdón, una pregunta. El ligamento longitudinal posterior no es lo mismo que el ligamento amarillo, ¿verdad? No, para nada. Que también lo tenemos que estudiar en este apartado de articulaciones, pero ahorita no. Lo vamos a estudiar cuando vemos las articulaciones sigapofisiales. Doctor, entonces podría decirse que primero está pues soy yo, ¿no? El ligamento longitudinal anterior, luego el posterior. Es que en las imágenes que vienen en el muro me confundo un poco porque atrás viene otro ligamento del posterior. Dame chance de dar más temas para poderlo resolver. Ok, más. Si me faltan más articulaciones y me faltan más ligamentos. Sí, doctor, gracias. Pues listo, chicos, ya terminamos. Nos vemos, yo creo que hasta el viernes. Ay, no es cierto que el viernes tampoco hay porque hay bioquímica. Doctor, Venga, vamos a pasar. hacer un comentario. Dime. En el chat. Creo que Tulio tenía una duda hace rato. ¿Qué pasó? Sí, yo tenía duda, pero ya quedó clara. Tenía duda de si hernia del núcleo pulposo era lo mismo que de disco. Justamente lo que se hernia es el núcleo pulposo. Sí, gracias. Oye, niños, ahora sí ya los dejo porque yo también tengo que ir a mi siguiente clase. Ahora sí que andamos igual. Tanto ustedes ir a una clase como yo ir a la siguiente. Gracias, doctor. Pues vemos usted. Vamos a ¿vale? Pero ya no vive el doctor. No, espérame, no hasta por allá. Ya otro día, sí, la van a conocer a María Dolores, mi perrita. Es que está súper bonita. Yo una vez la vi en sus estados de WhatsApp y me encantó. Un Sharpei, los perros ocupados. Por tanto,